Julio César. Bueno, seguimos acá en una nueva entrega de La Voz del Día en Altavoz. Gracias por acompañarnos y estar listos para recibir cada una de las entrevistas que vamos a compartirles en este viernes, inicio del fin de semana, y además día especialísimo por, esperamos, el triunfo de la Tri esta tarde, así será, en Quito. Fecha número 13 frente a Venezuela, después viajarán al encuentro con los chilenos y hay muchas expectativas y esperanzas de que se lleven un triunfo esta tarde. Así que fuerza Ecuador, con ese ánimo queremos empezar entregándose a la Tri, entregándoles a todos los jugadores, a su cuerpo técnico y a hinchada también para que nos unamos en un solo puño en este mismo barco que se llama país Ecuador y que tanto queremos y tanto defendemos. Entre los temas que trataremos hoy, conversaremos con la legisladora asambleísta Natalie Murillo sobre esta denuncia que interpuso en la Fiscalía por el delito de pánico económico, pánico financiero, contra la asambleísta Paola Cabezas, por estas declaraciones que dio en el seno de la Asamblea y también en otro medio de comunicación relacionado a la implementación de $1 a la ecuatoriana, con los efectos que eso ha provocado y que además motivó a la legisladora a interponer esa denuncia que podría acarrearle una pena de llegarse a instancias finales de entre 5 a 7 años, como lo dispone el Código Orgánico Integral Penal. Y hoy hablaremos con Jorge Rodríguez, activista por la inclusión en el Día del Síndrome de Down, los esfuerzos que se están haciendo de diferentes grupos, agrupaciones para promover esta verdadera y real inclusión y qué tan lejos o cerca estamos de poder convivir con normas de inclusión que las promuevan y las defiendan, además las hagan respetar sobre todo y las implementen los organismos locales y nacionales. ¿Qué está pasando en ese escenario? En esta celebración lo recordaremos de esta manera con Jorge Rodríguez en instantes. Así que pues, así empezamos. Póngase cómodo, póngase cómoda en este viernes, inicio del fin de semana, con las noticias que empezamos a compartirles. Recibimos a la asambleísta Natalie Murillo. ¿Cómo está, asambleísta? ¿Nos escucha muy bien? Andrés, buenas tardes. Sí, les escucho muy bien. Gracias por la invitación. El gusto de tenerla como invitada en nuestro programa. ¿Espera, asambleísta, que la legisladora Paola Cabezas reciba hasta 7 años de prisión con la denuncia que usted interpuso en la Fiscalía por el delito de pánico financiero? Bueno, lo que espero, Andrés, es que los asambleístas puedan realmente dar opiniones o dar información que sea real y no escudados por la inmunidad parlamentaria, dar declaraciones irresponsables sin medir las consecuencias de sus actos. Por eso, el día de ayer yo presenté esta denuncia por el presunto delito de pánico económico conforme lo establece el artículo 307 del Código Orgánico Integral Penal. Porque después de las declaraciones de la asambleísta de la Revolución Ciudadana Paola Cabezas, hemos visto cómo se generó caos en la sociedad, cómo existió un pánico dentro y fuera del país, ya que su insistencia de la dolarización a la ecuatoriana, como es o como son los ecuadólares, generó pánico, incluso en los migrantes que se encuentran fuera de nuestro Ecuador, en no enviar dinero al país y sacar los dineros que tienen dentro del Ecuador, porque tienen miedo que en el caso de que la Revolución Ciudadana sea gobierno, pase lo que ya lo han dicho sus asambleístas actuales. Ya sabemos lo que pasó en el 2021 con el candidato Andrés Arauz en aquella época, que él empezó a hablar de los ecuadólares. Actualmente tenemos un candidato a vicepresidente de esa misma contienda electoral en el que ha señalado y tiene una tesis de cómo desdolarizar al país, y su líder máximo, prófugo en Bélgica, que también en algunos recorridos que ha hecho o ha hablado en medios de comunicación en la región, ha señalado que lo peor que ha tenido el Ecuador es el dólar. Así que justamente por eso
nosotros no vamos a permitirlo. El gobierno del presidente Daniel Noboa y la bancada de ADN no va a aceptar este tipo de declaraciones porque es irresponsable y es no tener consideración con los ecuatorianos. Hay que tener en cuenta, Andrés, que la dolarización nos ha dado estabilidad económica, ha protegido justamente el poder adquisitivo de todos los ecuatorianos y ha evitado la devaluación de los ingresos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, Andrés, es fortalecer el dólar, no debilitarlo. Asambleísta, con ese antecedente que anota, que han sido varios los militantes del correísmo que se han referido a la desdolarización progresiva o a la implementación de un ecuadólar o a una dolarización a la ecuatoriana en diferentes formas, en diferentes tiempos también, en su momento Diego Borja, Andrés Arauz, Paula Cabezas, otros legisladores también, en diferentes medidas. ¿No cree que el mayor reto dentro de esta denuncia estará en poder demostrar que efectivamente se ha generado un pánico y ha existido un perjuicio a la economía nacional tras estos anuncios actualmente? Bueno, Andrés, recordemos que es la Fiscalía General del Estado la titular de esta acción penal. La Fiscalía será quien deba investigar los hechos de la presente denuncia que yo he interpuesto y determinar las responsabilidades para que sea sancionada la asambleísta con como corresponde en la ley. Se va a periciar todos los audios, los videos, no solo de las declaraciones de la asambleísta Cabezas, sino también de los medios de comunicación y de la ciudadanía. Porque, mire, después de las declaraciones de Paola Cabezas, lo que tuvimos fue que en todos los medios de comunicación se recibió la noticia, los analistas económicos que saben de la materia señalaban la irresponsabilidad del asambleísta. Tuvimos también el Comité Empresarial del Ecuador también se manifestó, la Asobanca también se manifestó y el resto de ciudadanos a escala nacional tenemos los testimoniales en donde se evidencia el pánico generalizado por la asambleísta. Entonces aquí lo que se necesita demostrar es que la inmunidad no se puede tener para poder cometer delitos, mentirle a la gente y generar el pánico en la población. La inmunidad tiene que ser para otros temas, pero no para poder mentir deliberadamente y generar este caos. Es momento que los miembros de este movimiento trasnochado como es la Revolución Ciudadana comprendan que los inversionistas nacionales y extranjeros buscan estabilidad y seguridad en el país. Imagínense, en estos días, igual después de las declaraciones de Paola Cabezas, aumentó el riesgo país. ¿Qué pasa con esto? Se desalienta la inversión extranjera y lo que hace es empujar a las empresas, a los inversionistas, a que no vean al Ecuador como un país para poder invertir. ¿Qué significa esto? Que no vamos a generar más empleo. A diferencia de lo que hace el presidente Daniel Noboa, que él firmó un decreto en donde dijo que la única moneda oficial para el país es el dólar. Así que nosotros seguimos en esto, nosotros estamos confiados que la ciudadanía va a tranquilizarse después de haber escuchado a nuestro presidente Daniel Noboa. Porque lo que necesitamos, Andrés, es justamente inversión para poder salir adelante. Las familias ecuatorianas necesitan tener seguridad y confianza en su moneda. Por eso exigimos que los políticos asuman las responsabilidades de sus palabras. Y la Revolución Ciudadana debe entender que la dolarización, Andrés, debe ser fortalecida, no debilitada. Ya no se puede más con estos argumentos, con estos dimes y diretes que ellos tratan de generar más polémica, más caos en el país como están acostumbrados. ¿Le parece que aún cuando la candidata Luisa González, después de las declaraciones de Paola Cabezas, dijo que la dolarización está ratificada y que van a fortalecerla y que van a apuntar medidas para ese sentido, y que las declaraciones de Paola Cabezas y la legisladora Garzón pues no estaban a tono ni del todo ellas empapadas o eran voceras económicas para explicar el tema? Sin embargo, no hubo una explícita reafirmación de que
o se sale de la dolarización o que se implementa la dolarización con la ecuatoriana, o los ecuadólares iban a entrar eventualmente en la posibilidad de su gobierno. Eso no hubo una negación sobre eso, más bien una desautorización de sus declaraciones. Con esta postura es lo que le quiero preguntar de Luisa González. ¿Queda zanjado el tema? Es decir, ellas no están, por mi lado, yo soy las que tomaré la decisión si llego a la presidencia, y no son ellas, las asambleístas, como desautorizando su contenido. ¿Queda zanjado el tema y podemos seguir los días como si no ha pasado nada? Claro que no, justamente por eso he decidido realizar esta denuncia. Lo que no se imaginaron ellos, Andrés, es que estas afirmaciones desatinadas de este par de asambleístas iban a generar el pánico que crearon en la sociedad, esta incertidumbre en las familias ecuatorianas, y por eso la candidata Luisa González salió a decir, a contradecirlas y a decir que ellas no son las voceras, y como usted muy bien lo señala, no ha dicho que no está dentro de su plan de gobierno la parte de desdolarizar al país. Simplemente lo que es evidente aquí es cuál es su objetivo, cuál es su fin. Lo que ellos saben, que al ecuatoriano no le pueden quitar la moneda oficial como es el dólar. Saben que estas declaraciones han afectado la credibilidad del país en los mercados internacionales. Como ya lo mencionaba, se ha impactado en el riesgo país. ¿Y qué significa esto para que todos los ciudadanos que nos están escuchando a esta hora sepan? Es que justamente este tema, este aumento en este indicador del riesgo país, lo que hace es elevar las tasas de interés que los inversionistas exigen para podernos prestar dinero, encareciendo la vida de los ecuatorianos y justamente reduciendo los recursos disponibles que necesitamos para la salud, que necesitamos para la educación, que necesitamos para la infraestructura. Entonces, por eso le tocó salir a la candidata González a decir que ellas no eran voceras, pero sabemos cuál es el fin realmente que tiene la Revolución Ciudadana, que es tener una moneda electrónica alternativa como son los ecuadólares, y debilitar el dólar, meterle las manos al bolsillo a los ecuatorianos. ¿Cuál es el camino para que prospere este decreto ejecutivo firmado por el presidente de la República, exhortando al bloque de asambleístas para que a su vez se encamine una reforma constitucional que determine como única moneda oficial el dólar en el Ecuador? Para eso son varios los meses y los pasos que hay que cumplir. No estamos a tiempo dentro de este gobierno, en el caso de que continúe, sí, pero si no pasa eso, ¿en qué etapa se quedará esta ratificación? Que muchos lo vieron como un aliento también respecto a la garantía que en la Constitución se incorpore una reforma de ese nivel, de ese tipo, de esa contundencia, que impida que una moneda paralela o similares puedan operar o desplazar al dólar. Bueno, como lo ratifico, el presidente de la República, Daniel Noboa, ya lo ha dicho: mientras que él sea presidente, la única moneda oficial es el dólar en el país, la única moneda que rige es el dólar. Así que nosotros como ADN, según el artículo 2 del mismo decreto del presidente Daniel Noboa, vamos a solicitar que se cree una comisión para poder trabajar en esto y que no se pretenda meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos, que no se pretenda crear estas moneditas falsas y meterle también la mano al Banco Central del Ecuador. ¿Y cómo va prosperando esa comisión multipartidista relacionada al análisis de este tema? Bueno, recién se ha solicitado, esperemos que nos den paso para la siguiente semana, porque Andrés, el problema de la actual asamblea es que es una asamblea en la que rige el correísmo, es el patio trasero del correísmo. Imagínense, yo he pedido por 3 ocasiones el cambio del orden del día para que nos aclare la presidenta de la Asamblea Nacional, que es de la Revolución Ciudadana, cómo fue el proceso de selección para entregar nombramientos provisionales a dedo, que fueron realizados hace 2 semanas y que fueron favorecidos únicamente a la gente cercana del despacho de la presidenta de la Asamblea Nacional. Imagínense, en 3 ocasiones hemos pedido el cambio del orden del día, no nos han dado paso, así que
como les digo, la Asamblea se ha convertido en el patio trasero de la Revolución Ciudadana. Esperemos que la próxima semana nos den paso a la creación de esta comisión, si no, nosotros igual seguiremos insistiendo como lo hemos venido haciendo. Con respecto a la recopilación de argumentos, me explicaba que también le corresponde a la Fiscalía investigar, pero supongo en uno de sus citaciones y ya dentro del juicio habrá que comparecer y presentar las pruebas de descargo respectivas. Argumentos de diferentes sectores, explicaba asambleísta, que han reaccionado respecto a esta posibilidad de que exista una dolarización a la ecuatoriana. Quisiera que sea un poco más específica respecto a estos sectores o grupos ecuatorianos que están fuera del país, que ya advertían de negarse al envío de las remesas y demás consecuencias. Claro, tuvimos aquí en el país a la interna el comité empresarial quien rechazó estas declaraciones y dijo cuáles serían las consecuencias para el país. También la Asobanca, que salió también a comunicar lo mismo. Y el índice del riesgo país subió, el riesgo país. Entonces ahí es evidente a lo que me refiero de los inversionistas extranjeros. Además, yo he recibido mediante redes sociales las alertas, la incertidumbre por parte de nuestros migrantes que van a dejar de mandar dinero acá por miedo a que pase lo que está sucediendo en Bolivia. Y es que todos sabemos lo que está sucediendo y que la Revolución Ciudadana, en el caso de ganar, vayan a sacarles los dólares de las cuentas bancarias de los ecuatorianos. Asambleísta, le agradecemos por su tiempo en La Voz del Día y pues bueno, en la despedida, ya que la vemos con la piel del Ecuador puesta para esta tarde, su pronóstico por favor para esta fecha 13 de Ecuador-Venezuela. Bueno, vamos a ganar, yo soy muy positiva, vamos a ganar un 3-0 esta tarde. Bien, muy bien ese marcador. Gracias, asambleísta, que le vaya muy bien esta tarde y pues hasta una próxima ocasión. Gracias, Andrés, por la invitación, siempre a las órdenes. Bien, la asambleísta Natalia Murillo, asambleísta de ADN, con detalles de esta denuncia que interpuso en la Fiscalía este jueves precisamente en contra de la asambleísta Paola Cabezas de la Revolución Ciudadana por el delito de pánico financiero, que por cierto el artículo 307 del Código Orgánico Integral Penal lo sanciona de llegarse a demostrar la culpabilidad con una pena de entre 5 a 7 años de cárcel. Ya los jueces decidirán quién tiene la razón. Vamos a la pausa con el recordatorio siempre de nuestras redes sociales en sus pantallas a su disposición y cuando volvamos, Jorge Rodríguez, activista por la inclusión, hablándonos del Día del Síndrome de Down. Y Yanela, que se suma también. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenía no me dejaba a los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Pero hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Glass. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país.
Estamos listos en una nueva entrega de La Voz del Día en Altavoz. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Pero no estaba en el... Sí, lo sé. Ajá. He venido para quedarme. De lunes a viernes, un café con JJ para contarles la verdad a todo volumen. Bueno, bienvenidos. Gracias. Aquí estamos otra vez. Gracias, Andrés. Bienvenida, Yanela. Gracias. Yanela. Yanela o Yanela o Jeanela. ¿Cómo prefieres tú? ¿Cómo le salga la verdad? Bueno, me gusta cómo se acuerde realmente. En la calle te van a ver y te dicen Yanela. No, me van a decir Yanela. Yanela, ok. Bueno, recuerden cuáles son nuestras redes sociales para que se mantengan informados. Recuerden que ahí siempre vamos a estar publicando todo lo que está pasando, información minuto a minuto. Ahí están las redes sociales. Nos pueden encontrar en X, en YouTube, en TikTok, en Facebook y por supuesto en Instagram también. Ahora vamos con nuestra segunda entrevista. ¿Y ustedes sabían que hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down? Vamos a compartir en esta entrevista con Jorge Rodríguez. Él es activista por la inclusión. Bienvenido. Bienvenido, Jorge. Hola chicos, un abrazo. No sé si me escuchan, yo los escucho perfecto. Qué gusto compartir con ustedes, qué gusto encontrarnos así sea en la vía telemática. Así es. Nada, siempre es bueno tenerte, siempre es bueno conversar contigo y más que nada de este tema. ¿Qué crees que le hace falta a la sociedad para concientizar sobre este día y sobre esto que es algo que todos debemos de tener en cuenta, que cómo ser, cómo tratar, cómo hablar, cómo dirigirse con las personas que, bueno, tienen este síndrome? Bueno, realmente creo que es la pregunta clave, la que describe todo el tema, y Naciones Unidas lo describe de la siguiente manera, ¿no? Dice que la discapacidad no está en las personas con cualquier tipo de dificultad, con cualquier tipo de necesidad especial, está en la sociedad que no equipara las oportunidades, que no equipara las barreras. Yo creo que si lo entendemos así, vamos a cambiar la mirada, vamos a cambiar la visión, dejar de ver a las personas con discapacidad. En este caso hoy es el Día Internacional del Síndrome de Down, pero hablo de todas las discapacidades en general, verlos con admiración, verlos como héroes del día a día, la cantidad de desafíos que tiene una persona con discapacidad que enfrentar el día a día, desde el rechazo, Yanela, Andrés, hasta barreras físicas, ¿verdad? Hasta el hecho de que un semáforo con un semáforo audible, que uno pueda aplastar un botoncito si es una persona con discapacidad visual para que te pueda avisar cuando puedas cruzar. Sería bueno que el 50% de las calles de Guayaquil tengan, y no es así. Entonces yo creo que nos falta entender, nos falta madurar como sociedad, y en ese sentido hay mucho trabajo por hacer. Creo que en este país hace 15 años, tal vez más, se empezó a hablar de discapacidad y de inclusión. Creo que es lo correcto, ¿verdad? Hablar de cómo equiparamos el partido para las personas con discapacidad. Se ha avanzado. Guayaquil creó el primer GAT, que creó una dirección de inclusión social para las personas con discapacidad, pero luego creo yo que nos quedamos allí, que la ciudad, que el país, que el MIES tiene mucho que avanzar en ese sentido. Muy bien, y de manera individual, ¿cómo podríamos generar estos cambios? A ver, hay que empezar cambiando en la cabeza, ¿no? El interesarse en cómo tratar a una persona con discapacidad ya es un paso gigante. Yo veo en algún supermercado, ¿no? Y lo voy a decir a riesgo de que se ponga bravo, porque a lo mejor suena publicidad gratuita, pero tía, por ejemplo, tiene su hora azul para chicos con autismo, de 4 a 5 de la tarde, me parece, si no estoy mal, unos cuantos días a la semana, me parece que son 3, ellos tienen una hora en la que le bajan el volumen a la música para que los chicos con autismo severo puedan ir con sus padres y sientan la tranquilidad de que nadie los va a mirar mal si los chicos tienen alguna crisis que pudiera eventualmente
controlarse, producto del ruido exterior. Ellos les cuesta un poco manejar el ruido exterior, pero pregunto, ¿por qué no hay más supermercados, habiendo tantas cadenas importantes, grandes, mucho más grandes que incluso Tía como tal? Entonces, pero es una la que genera un cambio, la que genera una oportunidad, la que se vuelve empática, la que se pone en los zapatos de las familias con autismo, porque no es cómodo, Andrés, porque no es cómodo, Yanela, que una mamita que va con un chico con autismo y el chico con autismo se tira al piso porque la música está muy alta, y eso es inevitable. Eso ocurre en todos los centros comerciales, o porque alguien gritó y el muchacho y el chico se descontrola. Entonces enseguida el mismo personal de los supermercados que no está familiarizado con ese tipo de tratos lo mira mal. Señora, controla a su hijo. Entonces, con esos pequeños pasos creo que podemos lograr grandes cambios. Y ya en lo macro, Yanela, para no creas que rehuyo tu pregunta, generar una verdadera política pública de inclusión, generar que esas oportunidades vengan del lado del Estado. Ya luego del sector privado podemos sentarnos a hablar de 1000 iniciativas posibles para poder, reitero, generar oportunidades, pero si no empezamos en el Estado, pero el Estado en serio, no tener leyes que no se cumplen, no tener porcentajes de inclusión laboral que no se cumplen, ¿verdad?, sino cosas que se puedan hacer en serio y que sean realidades para empezar a cambiar la vida de las personas con discapacidad. Jorge, muchas veces por desconocimiento o quizás por vergüenza no sabemos cómo acercarnos a una persona con una discapacidad, con un síndrome, y realmente sí se nos hace complicado. En mi caso, y hablando de manera personal, ¿qué me aconsejas? ¿Qué me dirías cuando quisiera acercarme, si estoy viendo que puedo ayudar, que puedo aportar de alguna manera? Por ejemplo, digamos que estoy viendo una persona que está atravesando una crisis en un lugar público, nadie se acerca, pero yo quiero acercarme, yo quiero ayudar, yo quiero aportar. ¿Crees que sería conveniente? ¿Qué me aconsejas? Sí, siempre, pero cada caso es distinto, ¿verdad? Allí lo que yo valoro en ti es tu corazón, dispuesto a querer hacer algo, porque a lo mejor no necesitas decir nada, a lo mejor no necesitas dar un discurso, pero si te acercas a esa mamita que está lidiando con una dificultad, le das un abrazo y le dices, ¿la puedo ayudar en algo? A lo mejor solo trayendo un vaso de agua, a lo mejor solo dando una palabra de aliento, estás haciendo más que cualquiera, ¿verdad? Porque cada discapacidad es diferente, tienes que saber dónde te tiene que poner la mano de la persona con discapacidad visual, por ejemplo, que quieres ayudar a cruzar una calle, entonces le pones el hombro para que te agarre el hombro, o le pones el brazo, o aprendes lengua de señas básicas para decirle gracias a una persona que solo se puede comunicar con ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Hace algunos años en la ciudad de Guayaquil, en la administración anterior, hicimos la capacitación a más de 30 empresas que tienen servicio al cliente, incluyendo empresas públicas y empresas privadas, Supercines, Interagua, los bomberos, Registro Civil, Holcim, ¿verdad?, para que su personal aprenda lengua de señas básica, para que cuando se encuentre una persona con discapacidad auditiva, en este caso personas sordas, que tienen que expresarse de otra manera, no tengas que buscar un intérprete en la familia, porque si no hay manera de comunicarse, si es que no tiene lectoescritura. Entonces que tú sepas decirle un par de cosas, saludar, decirle buenos días. Realmente es un tema de querer hacerlo, es un tema de tener el corazón y luego hacer lo que Naciones Unidas otra vez refiere como lenguaje positivo. No te refieras a esa persona por lo que no pueden hacer, ¿verdad? Y estas son las etiquetas que ponemos como sociedad. Dice, así ve, por ejemplo, tiene un hijo con síndrome de Down. No, tengo 4 hijos, ¿verdad? Y uno tiene síndrome de Down, pero Jorgito es mucho más que su síndrome de Down. Esa es una de sus características, probablemente su condición más notoria, pero él es un artista, él es un bailarín nato, es actor. ¿Entienden? A las personas sin discapacidad nos refieren por lo que hacemos bien. No sé, Andrés dice, tú eres el periodista, ¿verdad? Claro, porque eres un gran periodista, un comunicador. No dicen, Andrés, no sé si te llevas bien con las matemáticas, dicen el que nunca aprendió matemáticas. No, ¿verdad? No nos ponen etiquetas por lo que no hacemos bien o por lo que no podemos hacer, sino todo lo contrario. Entonces, empezar allí creo que puede ser también un gran cambio, chicos. Qué bonito comentario, sí, sin duda alguna sonreímos aquí en el estudio por la pasión de tus palabras y eso es algo muy bonito. Antes de continuar con las preguntas de Andrés, ¿qué recomendaciones les podrías dar, digamos, a la empresa privada? Porque si bien es cierto, por ejemplo, el SRI
puede ayudarlos de cierta manera si ellos cumplen con una cuota de inclusión. Pero como empresa no sé cuáles son los primeros pasos para poder contratar a personas con discapacidad. ¿Cómo debería ser ahí, en tu experiencia, cuáles deberían ser esos primeros pasos de manera preliminar? A ver, lo primero, qué bueno, la verdad, Yanela, estás haciendo las preguntas claves porque en poco tiempo hemos cubierto muchos temas interesantes y desde mi experiencia como concejal, había empresas que me decían, a ver, Jorge, yo quiero ayudar, quiero ver, entonces, mándame 4 vacantes. ¿Pero qué perfiles? Me dice, no, hablemos que los ponemos a hacer. No, eso tampoco es inclusión. Identifica, si eres un dueño de una empresa, cómo te pueden ayudar. Seguramente serán responsabilidades no tan técnicas, no tan complicadas, no tan específicas, pero si tú identificas cómo te pueden ayudar, ya luego buscamos los perfiles. Hay una empresa de comida rápida que tenía un programa de inclusión con la alcaldía, donde pudimos ubicar a 4 o 5 chicos con discapacidad intelectual, chicos con síndrome de Down, un chico sordo también, Carlitos Alvarado, recuerdo el nombre, que siempre se gana todos los premios del mejor empleado, porque identificó exactamente qué necesitaba y en base a esa necesidad nos la pasaron y nosotros ubicamos un perfil de alguien que pudiera cumplir esas características y hoy, de verdad, les digo, todos los años se gana el reconocimiento del mejor empleado. Entonces, la inclusión laboral empieza porque no solo es cumplir la ley, porque dice un 4%, creciente, ¿verdad? La ley orgánica de discapacidad que se aprobó en el 2012, a estas alturas debería haber sido reformada muchas veces, me parece que tiene 3 o 4 reformas y nada de fondo, porque el problema no es falta de leyes, el problema es cumplimiento y más que cumplimiento es las ganas que tienen las empresas de poder hacer las cosas bien. Entonces, tener una persona con discapacidad, conocí de un medio de comunicación, de tener una persona con discapacidad refundido en un archivo porque no tenían qué más ponerlo a hacer. Eso tampoco es inclusión, ¿verdad? Entonces, identificar dónde te pueden ayudar. Y yo les aseguro que así como pasa en esta cadena de comida rápida, se vuelven sus mejores empleados, porque en el caso del síndrome de Down, que hoy estamos celebrando, ellos tienen una rigurosidad, son tan metódicos, tan cumplidos, que tienen que hacer sus 8 horas, que es su horario de trabajo. Entonces se concentran a trabajar y hasta que no marca el reloj las 6 de la tarde, las 5:30, la hora de salida, pues no se levantan prácticamente ni para comer o ir al baño, porque son así de disciplinados. Probablemente su mente, su cabecita está hecha en cuadraditos, ¿verdad? Entonces ellos se autoimponen el cumplimiento de esa manera y no hay empleados en empresas que trabajen así. Entonces yo creo que incluso el ambiente laboral con una persona con discapacidad crece, mejora, porque nos obliga a las personas que no tenemos discapacidad a ver más allá, a ser un poquito empático, a ponerte un rato en los zapatos de otra persona, y eso, créanme, que hace mucho bien a los ambientes laborales. Jorge, te saludo y bueno, quería hacer antes de la pregunta una breve suma a la inquietud de Yanela y tu reflexión sobre no tanto la recomendación de qué actitud tomar frente a una crisis o frente a una asistencia, sino el estar, el comprometerse, el acompañar, el no ser indiferente. Creo que eso también abona en gran medida a construir esos espacios más amplios de lo que ustedes con sus familias, con quienes están conviviendo con personas con algún tipo de discapacidad, lo hacen y se unen, se agrupan con mucha fuerza, más no quien está fuera de esa agrupación. Y creo que quienes estamos acompañándolos, esa cercanía y matar esa indiferencia, pues va a sumar muchísimo, y creo que tú lo has sentido así también, Jorge, respecto a quienes aleatoriamente se suman y tú los recibes como respaldo y apoyo, ¿no? Y ahora con la pregunta relacionada en materia educativa, para ir abarcando los temas que más se puedan en estos cortos minutos, Jorge,
Es otro de los desafíos en materia educativa, la inclusión educativa. Y sortear esta convivencia en los diferentes niveles de enseñanza de los hijos con síndrome de Down o con algún tipo de discapacidad es muy complejo, muy difícil, porque el entendimiento no se ha profundizado en las escuelas y en los colegios, ni en los padres hacia sus hijos, ni en los maestros hacia sus dirigidos, ni los rectores en las instituciones educativas. Entonces, con la experiencia que tú has vivido, compártenos algunas de las claves que otros padres pueden implementar también para sortear estos dificilísimos días respecto a la verdadera inclusión y convivencia en las aulas de clases. Mira, te escuchaba hablar, querido Andrés, y lo primero que venía a mi mente era que el primer proyecto de la entonces Coordinación de Inclusión, allá por el año 2015, en el municipio, cuando Jimena, mi esposa, entró allá, fue crear una red de apoyo familiar. Era padres capacitando padres. Yo ya había pasado por algunas cosas, ¿verdad? Todas las que se puedan imaginar en materia de inclusión educativa, amargas experiencias de rechazo para mi hijo, porque había que pagar doble pensión, porque había que pagar una maestra sombra. Entonces lo importante es apoyarse en la experiencia de alguien más que ya lo pasó y cómo lo superó. Y luego lo que tú decías, Andrés, es tan válido. El hecho de normalizar, hablar de discapacidad en nuestra casa, en nuestras familias, es decir, son parte de la sociedad, es una condición diferente, pero no tienes por qué correr o asustarte, o peor, discriminar, ¿verdad? Y eso incluye que si en las familias hablamos así de frontal, luego habrá profesores inquietándose por prepararse, porque una gran parte del problema, querido Andrés, queridos amigos de Altavoz, es que los profesores no tienen idea qué hacer. Yo saqué a Jorge Andrés, a mi hijo mayor, de una escuela, porque lo encontré repetidas veces a un lado del aula de clase, mientras los chicos aprendían, no sé, pues las capitales de las provincias del Ecuador, él estaba haciendo bolitas y palitos. Entonces me di cuenta que no tenían idea cómo enseñarle, y abrir la puerta de un aula no es incluir, ¿ah? Abrir la puerta, incluir es saber cómo enseñar. Es un poco lo que nos falta, y eso se extrapola a autoridades del plantel, a autoridades de educación que no tienen idea del tema. Entonces, pero hay literatura. Yo creo que con un corazón dispuesto, lo que hablábamos con Yanela, se pueden superar otros obstáculos y el resto se puede preguntar. Hay gente especializada que sabe cómo hacer. Yo creo que con ese pasito de querer aprender, querer saber un poquito más, estaríamos haciendo una mejor sociedad con oportunidades de educación reales, porque hay varios colegios de Guayaquil que tienen el membrete de inclusivos porque dicen: yo solo este tipo de discapacidad, yo me especialicé en autismo, dice uno de un sector de Guayaquil importante. No, eso también es excluir. Yo me especialicé en discapacidad visual, eso también es excluir. La idea es que el sistema educativo, porque así dice la Constitución, tienen que estar todos, públicos y privados, capacitados para recibir a todo tipo de discapacidades. Eso es la verdadera inclusión. Estamos más conscientes de esta problemática, Jorge, tú que has transitado y alrededor tuyo también esta problemática, digo más conscientes la sociedad como tal, en cuanto a esta alianza que tú al final de tu respuesta notas, pública-privada, o las alianzas están muy distantes y más bien las iniciativas privadas son las que van caminando a un ritmo mucho más acelerado cuando lo público y lo estatal debería ir con una velocidad mayor. Hasta que eso se conjugue y pase, estos esfuerzos que se está haciendo desde la empresa privada también suman y muchísimo. Quizás tú tengas otros ejemplos, así como el que retratas de Tía, que con gran acierto ha tomado esta iniciativa de disminuir el volumen en determinadas horas, que otras empresas se sumen, no de boca, sino de compromiso real con esta lucha que, como bien lo anotas, nos compromete a todos. Pero si el Estado, que es el llamado a aplicar además lo que en la Constitución y en la ley dice, no lo hace, tampoco nos podemos quedar de brazos cruzados respecto a cómo hacer cruzar y conseguir una verdadera inclusión. Sí, y estoy de acuerdo. De hecho, la responsabilidad primigenia es del Estado. No es el Estado el que tiene que crear las condiciones. Yo creo que ahora es mucho más fácil hablar de esto que hace 20 años. Jorge Andrés cumple 20 años este 9 de mayo.
Y para mí, él me abrió los ojos a una realidad desconocida, ¿no? Hoy hay mucho camino transitado y he podido estar en el sector público tratando de cambiar las cosas, haciendo cosas, incorporando la empresa privada. Recuerdo otro proyecto hermoso que hicimos, en donde a madres de chicos con discapacidad severa les implementamos una capacitación, un emprendimiento en su casa, con lo que sabían hacer, que era cocinar, para que puedan tener el tiempo de calidad y los ingresos para dignificar su vida, no estar esperando que el Estado les dé un bono, sino que puedan autoproducir eso de ello. Hay un estudio que lo relataba siempre el economista Walter Spurrier acerca de la productividad de las personas con discapacidad. Si el Estado invierte en volver entes productivos, no con políticas asistencialistas, realmente el crecimiento puede ser exponencial. Pero digo el crecimiento de la economía, no de las personas o de las familias con discapacidad o de ese círculo, de ese entorno. Hablo de todo. Jorge, finalmente una última reflexión tuya sobre este acompañamiento que tan necesario se hace en estos tiempos y que el llamado a la colectividad provoque que no prevalezca la indiferencia. Uno pues no puede levantar y decir hoy no voy a ser indiferente, pero sí a través de quienes se pueden darle una mirada y un aliento en la manera y las formas que podemos de la manera más apropiada o que de la manera que se considere mejor o en las condiciones en las que uno disponga de tiempo para hacerlo, se pueda conseguir este anhelado entendimiento y matar esa indiferencia que tanto nos desune. La empatía es el primer paso, ¿verdad? Querer ayudar, querer hacer algo. Yo creo que todos podemos desde donde estamos, desde hablar con nuestros hijos, si eres un padre, una madre, habla y normaliza el tema de cualquier tipo de discapacidad. Es una condición diferente, no es más, no es menos. Tampoco es esto, como decía en algún gobierno, personas con capacidades especiales. No hay ninguna capacidad especial, hay una discapacidad, pero un montón de capacidades. Entonces, tratemos de quitarle las etiquetas a la gente, tengamos ese corazón dispuesto a incluir. Yo estoy seguro que con poquito, con hablarlo, con normalizarlo, con regalar una sonrisa, un apoyo a una mamá que está pasando un mal momento por una crisis, estamos construyendo una mejor sociedad y estamos heredando un mejor país a nuestros hijos. Además, con esto cierro, la discapacidad puede llegar a tu vida en cualquier momento, o lo es por nacimiento, un tema congénito, o a través de los años empiezas a perder la visión, empiezas a perder la movilidad, empiezas a perder la audición, y esas oportunidades que hoy a lo mejor inconscientemente le estás negando a una persona con discapacidad actual, son las oportunidades que te van a faltar mañana. Entonces, ¿por qué no empezar hoy? ¿Por qué no empezar hoy, que es el día del síndrome de Down, a darle oportunidades a las personas con discapacidad? Si estás en el sector público, atendiéndolos con algún nivel de prioridad, así dice la Constitución, y si estás en el sector privado también, a generar oportunidades para que todos puedan tener una vida digna, independiente, sin necesidad de depender del Estado ni de nada. Un abrazo, chicos, me encantó conversar con ustedes. Que así sea, definitivamente. Gracias, Jorge, esperamos tenerte en una próxima ocasión. Nos ha encantado conversar contigo sobre este tema que nos deja muchas reflexiones. Un abrazo, Jorge, que te vaya muy bien. Cerremos con tu pronóstico, Jorge, para el partido de hoy, Ecuador-Venezuela. Ganamos 2-0, ganamos 2-0, tenemos que ganar y está en ruta de clasificación. Ni un gol para Venezuela, muy bien, definitivamente. No, 2-0. Perfecto, que así sea y que gane la Tri también. Chicos, antes de irnos al corte, recuerden cuáles son nuestras redes sociales, se las vamos a dejar en pantalla, por favor. Me encanta el efecto. Ya cambió, me parece, ¿no? Sí. Va evolucionando el efecto. Por supuesto. Sí. Va evolucionando y vamos evolucionando todos, y también la información siempre se está actualizando, así que recuerden seguirnos. Estas son las redes sociales, nos pueden encontrar en X, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Facebook y aquí, por supuesto, aquí estamos, en YouTube. Ya lo dije. Ya llegó nuestro productor general también, Julio César Saona. Está ahí viéndonos. Está con nosotros. Cualquier cosa que pase al aire, distinta a lo que pasó ayer, ustedes sabrán por qué pasó. Ya ven. Ya venimos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen.
Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenía, no, me dejaba a los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Pero hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Glass. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. Ahí está. Aquí está la tri. Original. La piel de la tri. Original del centro, aquí por los alrededores del centro, ¿no? Porque no había presupuesto para la oficial, ¿no? Pero ya, lo importante es la camiseta. Está. Mira, también próximamente habrá un sorteo. Claro, la camiseta va a estar firmada. ¿De la que no es oficial vamos a sortear? No, no seas así, no seas así. A ver, ¿cuánto gana Ecuador hoy? Ecuador gana 2-1 hoy día. 2-1. O sea, sí le da hasta un 3-1 gol. digo yo. O sea, pero sí le da un gol a Venezuela. Bueno, Sí, no, sí, yo sí. digo 2-1 también. Yo también le doy un gol a Venezuela. Vamos, la tri tiene que ganar y tenemos que ir a ese mundial. Si no tiene visa, vaya sacándola, para que pueda ir a... ¿Visa para Canadá, para Estados Unidos? ¿Para México no se necesita visa? México no, si tienes la de Estados Unidos, puedes ir a México. Sí se necesita eso para México. Bueno, y ahorita que estamos en medio de enemigos, se va a Vayan necesitar a el Estados doble. Unidos y a Canadá en todo caso. Pero... Bueno, la camiseta. Vamos, ¿en serio vamos a sortear la camiseta? Por supuesto. Ok. ¿Qué tienen que hacer nuestros amigos de A ver, Altavoz? tienen que seguirnos en todas nuestras redes sociales. Por favor, Nati, ayúdenos ahí con nuestras redes sociales. Nos tiene que seguir en todas, absolutamente en todas. Imagínense, si no lo hace y nosotros nos damos cuenta, no se la va a llevar, nos la tiene que regresar, no mentira. Tiene que seguirnos en todas nuestras redes sociales, tiene que seguir a Andrés, me tiene que seguir a mí, ¿También? por supuesto. Todo el mundo. Está claro ese requisito, bueno. Solo tiene que seguir unas 5 o 6 cuentas. Unas 5 o 6 cuentas. Bueno, Tiene que seguir nada más. Y comentar, porque próximamente estaremos publicando la foto oficial y va a tener que darle like, va a comentar así todos los nombres de sus amigos y quien tenga más comentarios y reúna todos los requisitos se la gana. Bien, no se olvide también este domingo a las 8 de la noche, o no, 9. Sí, 9. 9 de la noche, domingo 9 de la noche. En exclusiva con la entrevista que Meche Cuesta le realizó a Soledad Padilla, que ya está publicada la primera parte. El domingo será la segunda parte. La segunda parte, 9 de la mañana, corrijo, 9 de la mañana. 9 de la mañana. En la despedida, Julio César, por favor, Maffer, venga acá para la Por foto final. favor, Víctor, sí, por favor. todos los que están en Nati, la véngase camiseta para de acá para Ecuador. la despedida, para darle buena vibra a Ecuador y en esta despedida la Se vemos. pasan. ¡Vamos! Venga, venga. Víctor, No puede ser. Willy, por favor. Al sol Guille. de las noticias. Lo están dejando así. Bueno, para que ustedes vean el nivel de compromiso que hay en este equipo, que no nos quieran acompañar en la despedida, no hay problema. Un abrazo. Hasta la próxima. Thank you.